Hoy volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Santa Lucía. Para ello tenemos con nosotros al primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía, don Francisco García, de la formación política Nueva Canaria. Muy buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad. Agradable la visita a estos estudios, como siempre. Están al pie de la noticia. Yo creo que son pocas las emisoras que tienen un programa específico de política, y más en estos tiempos. Y gracias a usted por venir y desplazarse hasta la ciudad de Telde para poder transmitirle principalmente a los vecinos y vecinas del municipio de Santa Lucía con esa transparencia y esa disponibilidad que siempre ha tenido el grupo de Nueva Canaria en el municipio de Santa Lucía, y en primera persona en usted, que siempre ha estado disponible para poder estar con nosotros compartiendo este tiempo de información, que es lo que demandan los ciudadanos, la política más cercana. A ellos poco les importa lo que pasa en Madrid, lo que pase en otras comunidades, sino qué es lo que pasa en mi municipio, que es la política de primera línea, la política municipal, que es lo que se tiene que valorar en política y poco se valora por otras instituciones. Es la política más cercana, y yo obligaría que para asumir otros cargos en la administración pública se pasase primero por ser concejal en las administraciones locales. Creo que eso puede dotar a los políticos de muchísima responsabilidad, experiencia y saber administrar de manera mejor. En otras instituciones, como puede ser el Gobierno de Canarias, el vecino no toca las puertas porque tiene un problema de salud, porque tiene un problema económico, por la crisis que estamos atravesando, etcétera, etcétera. Ahí se hacen políticas macropolíticas. Pues don Francisco, me gustaría comenzar esta entrevista haciendo una valoración de este primer año, podemos decir, de este pacto entre el Grupo de la Fortaleza y Nueva Canaria y el Partido Popular en el gobierno del municipio de Santa Lucía. Efectivamente, hace apenas un mes cumplimos con el primer año de gestión. Recordarán ustedes la situación caótica política que existía en el municipio de Santa Lucía, y el alcalde se vio obligado a cesar a dos de los grupos políticos que conformaban el gobierno y a llegar a un acuerdo con Nueva Canarias. Creo que Nueva Canarias aportó dos cosas fundamentalmente: capacidad de gestión y estabilidad al municipio. Las cosas se pueden hacer en pacto si se consensúan y si se acuerdan. Nosotros pedimos un requisito al principio que nuestros socios de gobierno lo aceptaron y también lo vieron necesario. Decíamos que teníamos que tener desde el primer momento un programa de gobierno que definiera las líneas maestras a ejecutar durante este mandato, que definieran cuáles eran las diferentes acciones políticas a poner en marcha fundamentalmente para recuperar la ilusión de la ciudadanía en Santa Lucía, que estaba muy deteriorada, y esos acuerdos pues han dado fruto en diferentes acciones que se están llevando a cabo. Por ejemplo, en este momento estamos terminando un plan de inversiones de aceras en el municipio de Santa Lucía, en la zona del Canario, por valor de aproximadamente 2.300.000 euros. Se ejecutó un plan de asfalto recientemente. Estamos impulsando el litoral del municipio con intervenciones en primera línea, como puede ser la mejora del campo de regata. En breve vamos a demoler un edificio que tenemos en Casa Pastores para construir un centro social. Son diferentes acciones que estamos poniendo en marcha por y para la ciudadanía, porque son las demandas que nos están haciendo llegar. Ha sido un año de este pacto de gobierno, como decíamos, entre el Grupo de la Fortaleza, Partido Popular en Nueva Canaria, y ha sido el pacto que podemos decir que ha traído la estabilidad al municipio de Santa Lucía y valga la redundancia, ¿no?, o la malicia, ¿no?, es decir, no en el peor momento, sino en el mejor momento para poder salir adelante y tomar decisiones con esta maldita pandemia. Efectivamente, una casualidad, apenas a los 15 días de nosotros entrar en el gobierno se declara el estado de alarma a nivel nacional por la crisis sanitaria, y yo creo que también nos pilló en el mejor momento. Yo no sé cómo hubiera sido esta situación con los socios anteriores, pero eso también nos obligó en cierta medida a cambiar las acciones que íbamos a sacar adelante, fundamentalmente porque vivíamos una realidad distinta y los ciudadanos necesitaban de otras demandas. Y en un principio lo que hicimos fue hacer el presupuesto más social de la historia del municipio de Santa Lucía,
aumentando las partidas sociales en 4 millones de euros y también sacando una línea de ayudas directas a pymes y autónomos para fortalecer las necesidades que habían tenido por el tema de la crisis. Eso, en cierta medida, ha sido una respuesta inmediata que hemos tenido hacia la ciudadanía. Ahora más que nunca tenemos que atender las necesidades de las personas. Tenemos que seguir planificando el municipio, pero las necesidades es lo básico en esta crisis sanitaria que ha desembocado en una crisis económica. Efectivamente, y muchas son las empresas y en este caso personas y trabajadores que están en una situación de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, y por los movimientos que estamos viendo en empresas que están entrando en concursales. La verdad que es lamentable y alarmante la situación. A nosotros no se nos esconde que somos el sector servicio fundamentalmente de la zona de San Bartolomé de Tirajana, donde están las macroinfraestructuras turísticas que albergan a los cientos de turistas que se desplazan a las islas para pasar fundamentalmente en invierno. Eso significa que muchísimos ciudadanos del municipio de Santa Lucía están en ERTE. Son pues nuestros ciudadanos quienes lo están pasando mal en este momento. A mí me preocupa pues mi vecina Dunia, que trabaja en el sector servicio de un hotel que hay en Mogán. Me preocupa el vecino que día a día tiene que ir al supermercado a satisfacer sus necesidades básicas. Por eso insisto, ahora más que nunca es cuando tenemos que estar de la mano de ellos y remar en la misma dirección la administración local, la administración autonómica y el cabildo insular, que en este momento puedo decir a boca llena que se está haciendo de manera coordinada. Me consta las partidas que ha determinado el gobierno de Canarias para las ayudas también a los autónomos y a las pymes, para también tratar de los pagos de los impuestos que tienen que hacer, pues hacerlo a lo largo del año y no de manera puntual en cada trimestre, y también las acciones que ha sacado el Cabildo de Gran Canaria, pues puedo decir con las ayudas al transporte, las ayudas a los autónomos, las ayudas a alquileres, las ayudas básicas que están prestando, por ejemplo, en apoyo a Cáritas, etcétera, etcétera. Se está viendo una acción responsable y una acción eficaz a tiempo real. Ahí se ha visto, don Francisco, que se han tomado esas medidas que han tomado el Grupo de Gobierno de Santa Lucía en presión fiscal, pudiendo facilitar al ciudadano, y la verdad que es para quitarse el sombrero de estar en esos momentos más que nunca al lado de los propios ciudadanos, fraccionando esos pagos y no cobrando ningún interés por esa fracción de pago de impuestos. Efectivamente, eso lo hicimos al principio de la pandemia y se dio un plazo pues, a lo largo de todo el año para que los vecinos pudiesen pagar sin recargos el IBI en diferentes plazos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo las ayudas puntuales. El autónomo que cumplía con todos los requisitos que las bases que regulaban estas ayudas estaban, pues cobraba 1.000 euros y en función del personal esta cuantía se iba aumentando, pero ya estamos trabajando en otra serie de ayudas que no voy a desvelar porque estamos haciéndola de manera coordinada con el resto de los socios de gobierno para tratando de seguir apoyando a otros sectores. De las administraciones públicas, me refiero de los ayuntamientos, fuimos de los pocos que llevaron esta iniciativa adelante. Sé que otros municipios pues nos copiaron la ayuda en el buen sentido de la palabra, cuando digo la palabra copiar, porque creo que también era necesaria. Y dimos facilidades, incluso facilitamos las bases, etcétera, etcétera, y la experiencia que teníamos. La pena es muchas veces que los procedimientos administrativos se alargan porque estamos fiscalizados, como no podía ser de otra manera, por la intervención municipal, por la Secretaría Municipal, etcétera, etcétera. Pero también estas primeras que hemos lanzado nos han servido de experiencia para facilitar y mejorar los trámites de las siguientes que vamos a hacer. Pero siendo consciente también que en este caso han hecho ustedes malabares, porque es consciente de que ha disminuido los ingresos. No solamente que han disminuido los ingresos, sino cualquier municipio que se precie, el presupuesto va en función de la población que tenemos. El municipio de Santa Lucía estamos hablando de que tenemos alrededor de 76.000 habitantes y el presupuesto debe ser 1 millón de euros aproximadamente por cada 1.000 habitantes, con lo que el presupuesto de la administración de Santa Lucía debería estar rondando los 76-77 millones de euros.
Pero ¿qué pasa? El presupuesto del Ayuntamiento de Santa Lucía está en torno a los 60 millones de euros por diferentes parámetros, el techo de gastos que nos marca la administración central, la ley de racionalización de la administración local, etcétera, etcétera. Es un absurdo que el Ayuntamiento de Santa Lucía tenga dinero en los bancos que encima ni siquiera generan intereses, y entiendo que el dinero público no tiene ni siquiera que generar intereses, el dinero público tiene que estar a disposición de las demandas y necesidades de los ciudadanos, y las normas estatales no nos dejan tocar ese dinero. Pero esa misma situación no solamente la vive el Ayuntamiento de Santa Lucía, sino prácticamente todos los municipios de España, incluso el propio Cabildo de Gran Canaria y el resto del Cabildo le pasa esta situación. Pues ese dinero, si nos lo permitieran poner a disposición, puede inyectar y puede reflotar la economía, que es lo más que demandamos en este momento. Decía antes que de la mano de todos tenemos que remar y hacer los esfuerzos necesarios para que Santa Lucía vuelva a ser un referente. Y hay una cosa que me enorgullece de mi ciudadanía. Los vecinos de Santa Lucía siempre nos hemos identificado por superarnos. Ustedes recuerdan que Santa Lucía se le conocía en los años 70, la zona del sureste, por el triángulo de la miseria prácticamente. La pujanza económica estaba en otras zonas de la isla, pero Santa Lucía pues aprendió y fue eficaz y supieron superar esas necesidades que existían en esa zona. Y ahora Santa Lucía pues es si bien decía antes que era el sector servicio de San Bartolomé de Tirajana, hay otros pilares que nos han diferenciado del resto de la isla, como por ejemplo la agricultura de exportación, o la zona comercial abierta más importante de la isla de Gran Canaria está en vecindario, la avenida de Canarias, 670 metros de zona comercial abierta, donde hay diferentes tipos de negocios en función de las demandas de nuestros ciudadanos. Pero fíjate, algo que es principal, ¿no? Y de todo lo que hemos vivido, ¿no? Y hemos padecido, y cómo han respondido desde el grupo de gobierno en una respuesta inmediata. Ha estado siempre por delante de las decisiones del propio gobierno de España, el cual lo primero que se le ocurre es ese sacrificio que han hecho los vecinos y vecinas principalmente hablando del municipio de Santa Lucía, con tener esa capacidad de tener ese dinero en cuenta bancaria. Por un lado, decirle, bueno, como ustedes han sido buenos gestores, el agujero lo tenemos el gobierno de España, y se me ha ocurrido una grandísima idea: devuélveme el dinero, que yo se lo devolveré en 10 años, si me acuerdo. Por otro lado, por la experiencia que tenemos con el gobierno de España y con Canarias. Por otro lado, pues vamos a crearle un problema, porque hay unas entidades bancarias que están cobrando una pasta por tener ese dinero en los bancos, en el cual yo no permito que ustedes lo gasten, para que se beneficie las entidades bancarias sin mover un papel. Esto no lo entendemos nadie con las necesidades que hay. Primero, la pretensión del gobierno central me parece una falta de respeto, no a las corporaciones locales, sino a los ciudadanos. En realidad ese dinero es de los ciudadanos del municipio, y no nos pueden medir a todos por el mismo rasero. Yo no voy a dar nombre de ningún municipio, pero a lo mejor hay municipios que han gestionado mejor sus recursos económicos y han sabido gastar en las verdaderas necesidades que tienen los ciudadanos, y a lo mejor hay otros que solo han gastado en voladores y en fiestas. Y al final, ¿qué pasa? Que con el ahorro que se ha producido en Santa Lucía vamos a premiar un municipio X de la península y vamos a repartir pues pan para todos, y de la misma manera. No me parece que sea de manera adecuada, y el dinero ese no está a disposición porque no nos lo han permitido, no porque nosotros no hayamos querido, porque hay necesidades, porque hay un montón de calles que asfaltar, hay saneamientos que tenemos que mejorar, hay programas sociales que tenemos que poner en marcha, tenemos que seguir apostando por la educación, tenemos que seguir apostando por la sanidad, siempre dentro de las competencias que tiene cada administración local, que nos tienen que permitir la utilización de ese dinero, y más en estos momentos, más que nunca, porque estamos en una crisis económica que puede ser peor que la que se sufrió en el año 2007, en el 2008, la crisis del ladrillo. Realmente que esto no hay por dónde cogerlo. Don Francisco, proyectos para inmediatos y a largo plazo.
Vamos a ver, un proyecto que Santa Lucía observó hace pocos años era las oportunidades que nos ofrecía el litoral de nuestro término municipal. Yo creo que hasta el momento hemos vivido en cierta medida de espaldas al mar. Y la zona de Pozo Izquierdo es un referente, pero no solamente un referente en la isla de Gran Canaria, sino Pozo Izquierdo se conoce de manera mundial por los campeonatos de windsurf que se desarrollan allí, pero el campeonato de windsurf no se hace de manera puntual en el mes de julio, que se desarrollan las pruebas en el mes de julio. Pozo Izquierdo da la oportunidad que a lo largo de todo el año pues los deportistas fundamentalmente de Centro Europa vengan a entrenar al municipio de Santa Lucía. Otra pilar que tenemos que tener en cuenta es nuestro comercio. Tenemos que seguir apostando por dar un comercio diferente y de calidad, que Santa Lucía siga tratando de impulsar la economía a través de las zonas comerciales de manera atractiva, embellecer esos espacios y sobre todo seguir generando una oferta gastronómica que nos haga diferentes y nos diferencie del resto de la isla. En cuanto a intervenciones, pues siempre hay necesidades básicas. Una de las premisas que hemos tenido en este mandato es tratar, y uno de los compromisos políticos, de asfaltar prácticamente la totalidad de las calles del municipio. Ya hemos invertido prácticamente 4 millones de euros y ya estamos planificando otros planes de acción. Queremos mejorar las instalaciones deportivas. El municipio de Santa Lucía en realidad está construido. Lo que tenemos que hacer en este momento es mejorar las comunicaciones y embellecer nuestra ciudad, que sea más atractiva, que quizás es donde tenemos que impulsar otra visión distinta y darle un cambio de imagen a Santa Lucía, como se hizo pues años atrás. Cuando se habla incluso de esos cambios de imagen, de afectar, el ciudadano dice, sí, pero es que la situación que tenemos, la del desempleo, pero es que los analistas económicos, aquellos que piensan, dicen, es el momento de la inversión pública y a través de esas, asfaltando calles, cambiando luminaria, haciendo esto, se genera empleo. Directo, indirectamente, porque esas empresas que tienen esos servicios tendrán que contratar proveedores y proveedores que están aquí en Canarias, en Gran Canaria especialmente, por lo cual la economía se mueve a través de la inversión pública, que es lo que toca ahora. Es lo que dicen los analistas económicos. Es que con la inversión pública se consiguen dos objetivos: mejorar las infraestructuras, que las ciudades sean más accesibles, más atractivas, e incentivar la economía, como dice usted, porque no solamente le damos trabajo pues a esa empresa que se le adjudica la obra, sino esa empresa le da a su vez trabajo a una ferretería porque necesita comprar los suministros de materiales necesarios, a un despacho de arquitectura porque tiene que diseñar una zona determinada, etcétera, etcétera. Y eso también el Cabildo de Gran Canaria lo supo afrontar desde el primer momento y dio una línea de ayuda a todos los municipios de la isla para la inyección, pero en diferentes aspectos, porque querían intervenciones en patrimonio histórico, intervenciones en centros educativos, etcétera, etcétera, que la realidad de las mejoras llegaran a los diferentes sectores que componen la sociedad. En también han tendido esa mano y ese apoyo, siempre guardando las medidas de seguridad, es al sector de la restauración, con las terrazas, y ha estado viva en la avenida de Canarias. Efectivamente, porque una de las decisiones que tomamos desde el principio era permitirle a todas las terrazas que estaban instaladas en la avenida de Canarias crecer en espacio para mantener la distancia de seguridad. Eso no se trataba de sacar más mesas. Si antes tenía 50 personas fuera, pues tener 150 esta vez, sino mantener el aforo que teníamos mejorando las distancias. Pero no solo se lo permitimos a los restaurantes que tenían ocupado este dominio público, sino hemos consentido en los espacios que sean seguros sacar mesas de manera provisional y aprovechar estos espacios. Eso se hizo desde el minuto cero, y a pesar de que cambiamos la situación sanitaria, mejoró hace un par de semanas que se cambió de fase, quisimos mantener abierto, pero también hemos mantenido abierto el Teatro Víctor Jara, la cultura. Muchísima gente vive de la cultura,
pues la capacidad del Teatro Víctor Jara es de aproximadamente 1000 personas. ¿Qué decidimos? Pues que ocupar el 33%, que es lo que nos permite la norma, de manera segura y ofrecer espectáculos. Precisamente el domingo hay uno que se nos fue de las manos en el sentido de que se vendieron las entradas sobre la marcha. Pues qué acuerdo se llegó con la productora que hace el espectáculo, que ofreciera 2 sesiones. Se va a desarrollar una sesión a las 5 de la tarde y otra sesión a las 7:30 de la tarde, y de esa manera pues llegamos a un mayor sector. El mantener la cultura viva y el Teatro Víctor Jara abierto pues incentiva pues los negocios que están cerca, pues el Mercacentro, por ejemplo, la propia Avenida de Canarias, etcétera, etcétera. Siempre ha sido un punto de referencia culturalmente el municipio de Santa Lucía. Efectivamente, esta semana tenemos la oportunidad de poder desarrollar el SPAL. Es el Festival de los Pueblos de Latinoamérica, y Santa Lucía siempre se ha caracterizado por ser un pueblo solidario, y ahí se tiene que demostrar, no solamente pues decirlo cuando intervenimos en diferentes medios, sino también hacer acciones en pro de conseguir de manera efectiva esta solidaridad con otros pueblos. Por desgracia, nosotros no decidimos dónde nacemos, sino dónde nos tocó. Pero siempre ha sido un municipio acogedor. Sí, cierto. Santa Lucía conviven 104 nacionalidades distintas. Se dice pronto. Efectivamente, se dice pronto, y yo creo que también tenemos que dar cabida a todas estas diferencias culturales y aunarlas, y sobre todo que nos sintamos arraigados al espacio, porque al final pues todas estas personas que han nacido, que han venido de diferentes países, pues de Sudamérica, de Europa, tenemos un tremendo número de italianos en el municipio de Santa Lucía, también del continente africano, pues que convivan de manera segura y sobre todo compartiendo experiencias y vivencias sin renunciar cada uno a nuestros orígenes. Y siempre, esa convivencia siempre se ha hecho en el municipio de Santa Lucía, con la participación incluso de esas poblaciones en diferentes eventos, actos. Siempre se ha contado con esa, podemos decir, participación internacional. Claro, es que forman parte, son ciudadanos al igual que el resto de los municipios. Tengan en cuenta que el municipio de Santa Lucía es el tercer municipio de la isla de Gran Canaria y el sexto del archipiélago, y se ha expandido de manera rápida pues en los últimos 30, 40 años. En los años 70 y poco, pues la población de Santa Lucía era pues la normal en comparación con otros municipios, pero la situación geográfica que tenemos, estamos entre el aeropuerto, la zona turística, el suelo en la zona turística de San Bartolomé para residencial era más costoso, las familias pues venían pues no solamente a trabajar del turismo, sino a hallar zafra de diferentes puntos de la isla, de otras islas, de Lanzarote, de Fuerteventura, pues toda esa ciudadanía está arraigada ya en la zona de costa, en vecindario, en Sardina, en Doctoral. Incluso el pueblo urbanísticamente, cuando se diseñó, que ahí contribuyó muchísimo don Pedro Medina, el arquitecto municipal del ayuntamiento, pues hasta hace escasos 15 años que se jubiló, lo que quisimos fue crecer hacia adentro, unir los puntos más distantes, como puede ser Balos, Doctoral y Sardina, a través de la Avenida de la Unión, y se ha cohesionado esa especie de triángulo, y de esa manera pues con 2 piscinas, con un teatro, con varios pabellones deportivos, se le da cobertura a las necesidades de la ciudadanía, a diferencia de otros municipios que tiene pagos bastante distanciados. Es más complicado acercar servicios a los ciudadanos, pero la configuración urbanística de Santa Lucía también nos ha permitido desarrollarnos mejor en ese sentido. Y siempre han tenido las inversiones que se han hecho en infraestructura en el municipio de Santa Lucía ha sido con punto de mira a años, pero años largos, años de luz, porque incluso las piscinas olímpicas, que llegó hasta un programa a nivel nacional, pues utilizar esas piscinas por las medidas de seguridad que se adoptaba y por la situación que tenía. La Copa de la Reina de Gimnasia Rítmica
se celebró en el municipio de Santa Lucía, en el pabellón de Santa Lucía, porque es el que reunía las condiciones para poder llevar esa modalidad deportiva. Que no todos los pabellones están adecuados. Tenemos un estadio de atletismo en el cruce de Sardina, que recientemente le hemos cambiado el tartán. Todos los campos de fútbol del municipio tienen césped artificial. Hay pues pabellones en la Avenida de la Unión, en Doctoral, el propio estadio del cruce de Sardina, en Santa Lucía Casco también tenemos un campo de césped. Efectivamente, hemos mirado siempre hacia el futuro para estar a la altura de las necesidades de la ciudadanía. El Teatro Víctor Jara. El Teatro Víctor Jara tiene aproximadamente 35 años, un teatro con aforo para 1000 personas. La Casa de la Cultura Sar Bolaños, anexada al Teatro Víctor Jara, el Centro Internacional de Windsurfing. La verdad que yo creo que Santa Lucía ha sido puntera y ha sido un referente. La propia circunvalación, exigimos en su momento que Santa Lucía, el nudo de acceso al municipio se hacía a través del canal en el polígono de Arinaga. Se exigió y el ayuntamiento prefinanció el nudo de acceso frente al centro comercial Vecindario Aeropuerto y el hotel Vecindario Aeropuerto. Centro Comercial Atlántico, disculpe. Recientemente se ha aperturado otro nudo de acceso en la zona del Canario, ya con la visión del desarrollo del puerto de Arinaga, que ese sea el nudo que comunica. Tenemos una previsión de un suelo tecnológico en el municipio, infraestructuras que decía que iba pendientes de desarrollar, pues por ejemplo Bahía de Formas, la playa de Bahía de Formas, que es una de las playas, no solo tenemos Pozo Izquierdo, que también se inician los deportes náuticos. Vamos a hacer una intervención importantísima de dotar de aparcamientos, hacer una pequeña área de esparcimiento, y las empresas que desarrollan allí sus actividades náuticas pues lo hagan de manera más segura y eficiente. Podemos estar hablando de una serie de actuaciones importantes, pero sobre todo lo más importante que podemos hablar en este mandato es la cohesión del grupo de gobierno, que se dejaron de lado las diferencias políticas, porque yo creo que ahora más que nunca los ciudadanos lo que nos demandan es trabajar por ello. Si usted hacía antes una referencia al gobierno central, es rara la mañana en la que no se habla de la opinión de Unidas Podemos frente al posicionamiento de Pedro Sánchez, lo que aquel ministro le dijo al otro ministro, y yo creo que los ciudadanos lo que demandan son políticas eficaces. Hombre, yo lo entendería, don Francisco lo entendería cuando hay dos grupos de gobierno y hay esa discrepancia entre ellos, ¿no? Pero es que hemos podido comprobar que entre el mismo seno del Partido Socialista, los propios ministros y ministras, pues parece ser que ni se hablaban, y ahí también había discrepancia entre el mismo seno del propio partido. Se hablan de que, o sea, bueno, yo creo que los ciudadanos tienen que escuchar otro mensaje, pero de que el Partido Socialista... Pero esa es la realidad. Sí, es la realidad, porque así es. Que es lo que no ha pedido los ciudadanos. Lo que ha pedido los ciudadanos es una respuesta como la que han dado en Santa Lucía. Efectivamente. Limamos aspereza, apartamos la ideología. Aquí lo que toca es trabajar por los ciudadanos, que es lo que lo ha pedido los ciudadanos. Y los ciudadanos no pueden decir en este tiempo del año y un mes que llevamos en Santa Lucía que hayan existido discrepancias, y lo que sucedió con el pacto anterior desde el minuto cero. En el mes de agosto ya se aireaban las malas relaciones. Fundamentalmente, ¿sabe por qué también? Cuando hacemos una campaña electoral, nos presentamos a las elecciones, sí, queremos cambiar el mundo, pero nosotros estamos sujetos a una normativa. No se puede hacer todo y de cualquier manera. Es muy difícil prometer, pero cuando uno promete, tiene que prometer con responsabilidad y saber que los compromisos electorales que uno adquiere con los ciudadanos se pueden desarrollar y se pueden llevar a cabo. No podemos engañar diciendo que pues en esta montaña nos la vamos a comer y vamos a hacer un parque enorme, ¿no? Porque eso está sujeto a autorizaciones, a calificaciones urbanísticas, etcétera, etcétera. No podemos gastar más del dinero que tenemos, sí, nos podemos comprometer un poquito más el gasto, pero no de manera excesiva. ¿Qué le pasó a Telde en su momento? ¿Cuánto ha costado reflotar Telde? Pongo el ejemplo porque estamos grabando este programa allí. Por eso tenemos que poner los pies en la tierra y
y ser responsables en la gestión. Este año 2021 hay relevo en la alcaldía. Le Así toca es. a usted asumir la alcaldía del municipio de Santa Lucía. Se pactó al principio bueno, en el mes de marzo, cuando nosotros nos incorporamos, que quedaban 40 meses para finalizar el mandato. Nueva Canarias aportaba al pacto de gobierno 7 concejales, Fortaleza aportaba 5 y tenía la alcaldía en ese momento, y el Partido Popular tenía 2. Y lo que acordamos hacer una alternancia en la alcaldía, porque considerábamos que era así, y los negociadores políticos de Fortaleza y de Nueva Canarias pues lo vieron que era una solución y una de las posibilidades que podían hacer, pero al final es continuar, la propuesta de Nueva Canarias es continuar con la gestión que se está haciendo, no es vamos ahora, como alternamos la alcaldía, pues vamos a cambiar los proyectos y los programas. Hay, como bien decía al principio, una hoja de ruta, una guía, que es un programa de gobierno que se aprobó hasta incluso en el propio pleno, pues es continuar con esas acciones y sacar adelante ese trabajo. Pero tendrá que asumir unos retos importantes en esta situación como alcalde. Sí, porque cogemos un municipio tocado por la crisis económica, bueno, la crisis sanitaria que ha derivado, y al final lo que me preocupa es el problema del vecino. El problema del vecino, como decía, que a lo mejor le cuesta llegar a final de mes, el problema que puede tener Mundo, un vecino que es el responsable de la cooperativa de taxi de San Bartolomé de Tirajana, pero hay un montón de taxistas de Santa Lucía que trabajan en San Bartolomé, las propias necesidades efectivamente también de los taxistas del municipio. Es que al final la economía la mueven un montón, pues por ejemplo Modas Cristal ha sido siempre un referente, Pepito Reyes en nuestro municipio, un señor que vino de Artenara a instalarse en la zona de costa del municipio y que ha sido un ejemplo de superación, de negocio, y tiene un referente que es este negocio, y podría hablar de un montón de iniciativas, de ferreterías que hay instaladas en el municipio, etcétera, 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 que ellos en realidad son los que han contribuido para que Santa Lucía sea un referente, porque no es solamente el trabajo del gobierno, de los políticos que nos han tocado gestionar en ese momento, sino es la ilusión y la confianza que tienen pues las diferentes empresas locales. Y en Santa Lucía hay una tremenda diversidad. Tenemos empresas de ocio, tenemos restauración, tenemos asesoría, tenemos planta alojativa turística con 2 hoteles que hay en la zona, un centro comercial que también ha sido un referente. Pongamos a pensar, el centro comercial de referencia de Santa Lucía es más importante que el que pueda estar en la zona turística de San Bartolomé de Tirajana, pero a su vez también hemos apostado por mantener viva la avenida de Canarias, que se complemente el centro comercial, complemente a la zona comercial abierta, porque las políticas económicas han cambiado en los últimos tiempos. Y si Santa Lucía no apostaba por hacer ese centro comercial allí, pues a lo mejor lo poníamos en el límite de Agüimes o lo poníamos en el límite de San Bartolomé, y al final sencillamente conseguíamos desplazar a la ciudadanía de Santa Lucía a esa zona. Pero, insisto, yo creo que tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos ofrecen. Pero fíjese por dónde, si analizamos la implantación de los centros comerciales en Gran Canaria, ha sido en 2 municipios donde hay dos centros comerciales que son los que más, podemos decir, afluencia de público tienen. Uno está en Las Palmas y el otro está en Santa Lucía. Sí. Es la realidad, pues siempre que analizamos oye, la implantación de centro comercial, había un chasco y había un fracaso en muchos centros comerciales. Bueno, sí, pero yo creo que son referentes también en función de la población. Hablaba de que en la Mancomunidad del Sureste somos alrededor de 140.000 personas, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, y San Bartolomé. La zona turística es una oportunidad para Santa Lucía. El centro comercial de vecindario pues tiene muchísima afluencia de turistas, pues los veo a diario en la parada de la guagua esperando para coger el transporte público que los van a desplazar a San Bartolomé. Cuando estamos de vacaciones pues siempre tenemos ese tiempo de ocio, pues para comprar sencillamente un detalle que le queremos llevar a nuestros familiares o para comprar alguna cosa distinta que no conseguimos en nuestros países, en nuestro país
de origen, pero Santa Lucía tiene diversidad, porque Santa Lucía también tiene agricultura, tiene artesanía. El interior de Santa Lucía, yo creo que el casco es una de las zonas más bonitas de la isla de Gran Canaria. Encima hemos tenido la oportunidad en este año que tuvimos lluvia, pues a principios de año, y reverdeció la cuenca de Tirajana de manera extraordinaria. Ha sido importantísima la cantidad de personas de la isla que se han desplazado para ver el campo, para pues aprovechar las viviendas vacacionales y el turismo rural que se da en la zona alta, etcétera, etcétera. Yo creo como estamos de moda, sé que también le ha pasado a otras zonas, pero quizás el paisaje de la cuenca de Tirajana pues atrae más. Y eso también hemos querido aprovecharlo. En este momento se acaba de adjudicar recientemente la ampliación del centro de interpretación de la fortaleza, un recurso que pusimos en marcha hace aproximadamente 8 años, que iba a poner en valor uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la isla de Gran Canaria, Ansite. Ansite fue el último reducto antes de la conquista de Canarias, y hemos querido pues desenvolver lo que allí sucedió. Se han hecho diferentes excavaciones arqueológicas, eso dio fruto de hacer un centro de interpretación, y ahora no solamente estamos ampliando el edificio con una inversión de 107.000 euros, estamos haciendo una excavación arqueológica que empezó también esta semana por valor de 330.000 euros para seguir descubriendo todo lo que está al pie de la fortaleza de Ansite. Queremos poner unas guías que puedan conducir a los turistas a la zona alta para que aprecien lo que las infraestructuras prehispánicas que están en esa zona, y también pues un centro de acogida para informar fundamentalmente al turista que demanda, se acerca. Que demanda ese espacio. Y es real. Pues ofrecer diversidad en nuestro municipio. Creo que de eso se trata. Y no han perdido nunca la seña de identidad con ese Museo de la Zafra. No se ha perdido la seña de identidad con el Museo de la Zafra, pero también ese es el buque insignia, quizás de Santa Lucía, pero también tengan en cuenta que hemos creado otros museos. El Museo del Gofio en Doctoral, un antiguo museo de molino de gofio, el de la familia Pérez Gil, que fue referente en nuestro municipio. Esa familia no solamente hacía gofio, esa familia repartía de manera gratuita gofio a los cientos de vecinos que lo pasaban mal a su alrededor. Generamos también el Museo del Pastor en la zona de Casa Pastores, el Centro de Interpretación de las salinas del TNF en Pozo Izquierdo. Son una de las pocas salinas que siguen produciendo en la isla de Gran Canaria. Eran las salinas que más producían. Antaño pues no teníamos congeladores y utilizábamos la sal para conservar la carne, el pescado, etcétera, etcétera. Y es una belleza nuestra salina, que también hemos conseguido inversión pública. Se ha ejecutado una obra de alrededor de 140.000 euros que finalizó recientemente, en la que hemos rehabilitado los depósitos de la salina, y ahora vamos a mejorar los tajos con otra inversión de 80.000 euros. Además, vamos a cambiar también ya los contenidos del centro de interpretación de las salinas del TNF, y tenemos una dotación en el presupuesto, un compromiso con el Gobierno de Canarias de hacer un museo en Santa Lucía del Casco, un edificio que albergue la colección Sánchez Araña, que se está negociando con la familia, y que a su vez también tengamos un espacio cultural para que los vecinos de la zona alta tengan un espacio donde encontrarse y hacer pues las diferentes manifestaciones culturales que se hacen en Santa Lucía Casco, en la fiesta, en el centro de mayores, etcétera, etcétera. Don Francisco, muchas gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y darnos a conocer el trabajo, la gestión que se está llevando a través del grupo de gobierno en el municipio de Santa Lucía, y darnos a conocer el municipio de Santa Lucía, que con todas las medidas de seguridad invito al pueblo de Gran Canaria que lo visite, porque la verdad es algo digno de ver. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de que los televidentes escuchen por las diferentes acciones que se están llevando a cabo en el seno del gobierno de Santa Lucía.
Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Y una de las situaciones que estábamos padeciendo, ustedes han vivido indirectamente en el resto de los municipios de la isla de Gran Canaria, es la situación económica. Pues fíjense por dónde, como el grupo de gobierno del municipio de Santa Lucía, siendo consciente de la pérdida de ingresos que se iba a tener y se tiene en las administraciones públicas y la respuesta que hay que darle a los vecinos y vecinas, pues tomaron esa decisión. La verdad que es digno de escuchar cuando hay un grupo de gobierno que se ha unido solo para trabajar para el interés general de los vecinos y vecinas, dotando medidas económicas, por ejemplo, la que tomaron en fraccionar los impuestos y no cobrar intereses a los vecinos y vecinas. Fíjense por dónde lo que ha hecho el gobierno de España. La lección la tenemos bastante bien aprendida, la respuesta que han dado. Con los ERTE, pues ahora, como tiene 2 pagadores, desgraciadamente, más de 50.000 familias en Canarias se van a ver afectados en el ejercicio de la renta del 2020, teniendo que pagar cuando los ingresos han disminuido. Esto no hay por dónde cogerlo. Por eso tenemos que tener más gobiernos municipales en el gobierno de España. Señores, nos vamos y les dejamos con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.